La mañana del 17 de octubre de 1985 amaneció con una niebla espesa que envolvía las calles empedradas de San Miguel, un pequeño pueblo enclavado entre montañas al norte de España. Era jueves, un día como cualquier otro para la familia Morales. En la cocina de su modesta casa, Carmela, de 42 años, preparaba el desayuno mientras llamaba a sus hijas. Isabel, Lucía, el desayuno está listo. Van a llegar tarde. Isabel, de 14 años, fue la primera en bajar las escaleras. Su cabello castaño recogido en una coleta perfecta, el uniforme del colegio San José impecablemente planchado, falda gris a cuadros, camisa blanca, chaleco azul marino con el escudo bordado y medias hasta la rodilla. Siempre había sido la responsable, la que cuidaba de su hermana menor. ¿Dónde está Lucía?, preguntó Carmela, colocando el pan tostado y el chocolate caliente sobre la mesa. Terminando de peinarse, respondió Isabel mientras mordisqueaba distraídamente su tostada. Tiene examen de matemáticas y estuvo repasando hasta tarde. Lucía, de 12 años, bajó minutos después. A diferencia de su hermana, su uniforme mostraba signos de haber sido puesto a toda prisa. El cabello rubio recogido en 2 trenzas desiguales, la camisa a medio meter y un cordón de sus zapatos negros desatado. Lo siento, mamá. No encontraba mi calculadora, dijo mientras se sentaba y bebía rápidamente el chocolate. Antonio, el padre, entró en la cocina ajustándose la chaqueta. Trabajaba en la fábrica textil a las afueras del pueblo y debía llegar temprano. Niñas, pórtense bien. Isabel, cuida de tu hermana, dijo, besando sus frentes. Carmela, volveré para la cena. La rutina era siempre la misma. Las hermanas terminaban el desayuno, tomaban sus mochilas y caminaban juntas hasta la parada de autobús situada a 10 minutos de casa. Desde allí, tomaban el autobús escolar que las llevaba al Colegio San José, ubicado a unos 5 kilómetros en las afueras del pueblo. «¡Lleven sus impermeables!», gritó Carmela desde la puerta mientras las veía alejarse por el camino. «Parece que va a llover». Isabel se detuvo. Sacó su impermeable azul de la mochila y se lo puso. Lucía, impaciente como siempre, siguió caminando. «Apúrate, Isa. Vamos a perder el autobús». Fue la última vez que Carmela vio a sus hijas. Esa tarde, a las 5, cuando el autobús escolar se detuvo en la parada habitual, las niñas no bajaron. Carmela, que esperaba como cada día, sintió un escalofrío que nada tenía que ver con la llovizna que había comenzado a caer. Preguntó al conductor, un hombre mayor llamado Ernesto que conocía a todas las familias del pueblo. «¿Isabel y Lucía?» «No las vi hoy, señora Morales. Pensé que estarían enfermas». El pánico se instaló en su pecho. Corrió hasta el teléfono público más cercano y llamó al colegio. La secretaria, tras revisar los registros, confirmó lo que ya temía. Las niñas no habían asistido a clase ese día, pero salieron de casa. «Las vi irse a la parada», murmuró Carmela, mientras un nudo se formaba en su garganta. Para las 7 de la tarde, cuando Antonio regresó del trabajo, ya se había dado la alarma. Los vecinos, la Guardia Civil, todos comenzaron a buscar a las hermanas Morales. Recorrieron el camino desde la casa hasta la parada del autobús una y otra vez. Algunos encontraron sus huellas en el barro, pero éstas se desvanecían en la carretera principal, como si las niñas se hubieran esfumado en el aire. Lo único que hallaron esa noche fue la calculadora de Lucía, tirada en la cuneta a medio camino entre su casa y la parada del autobús. Estaba manchada de barro, pero sin signos de violencia, como si simplemente se hubiera caído de su mochila. Nadie en el pueblo había visto a las hermanas después de que salieran de casa esa mañana. Nadie había oído gritos, nadie había visto coches sospechosos. En un pueblo donde todos se conocían, donde las noticias volaban de boca en boca, el silencio sobre la desaparición de Isabel y Lucía resultaba ensordecedor, casi imposible. Y así, en una mañana de niebla y con la amenaza de lluvia en el aire, 2 hermanas desaparecieron camino al colegio, dejando tras de sí solo preguntas y el eco de sus risas en una casa que de pronto parecía demasiado grande y demasiado silenciosa. Los días siguientes a la desaparición de Isabel y Lucía Morales se convirtieron en un torbellino de actividad frenética y esperanza desesperada. San Miguel, un pueblo donde nunca ocurría nada, se transformó de la noche a la mañana.
La Guardia Civil estableció un centro de operaciones en el ayuntamiento. Voluntarios llegados de pueblos vecinos se unieron a la búsqueda. Los rostros sonrientes de las hermanas aparecieron en carteles por toda la comarca. Mi hija mayor llevaba un impermeable azul, repetía Carmela a cualquiera que quisiera escuchar, como si ese detalle fuera la clave para encontrarlas. Lucía tenía un examen de matemáticas. Nunca habría faltado por voluntad propia. Antonio, por su parte, envejeció 10 años en una semana. Sus ojos, hundidos en ojeras violáceas, recorrían incansablemente los caminos y senderos alrededor del pueblo. Cada mañana salía con la primera luz y regresaba mucho después del anochecer, a veces tan exhausto que apenas podía mantenerse en pie. «Están ahí fuera, en alguna parte», insistía, «y voy a encontrarlas». Durante las primeras semanas, la solidaridad fue abrumadora. Las mujeres del pueblo se turnaban para llevar comida a los Morales. Los hombres se unían a las búsquedas. Los niños del colegio hicieron dibujos y cartas para cuando Isabel y Lucía volvieran de su viaje. La Guardia Civil siguió todas las pistas posibles. Interrogaron a los compañeros de clase, a los profesores, a los vecinos. Investigaron a un vendedor ambulante que había estado en el pueblo esa semana y a un hombre que trabajaba en la gasolinera de la carretera principal. Incluso detuvieron brevemente a un primo lejano de los Morales que había visitado el pueblo un mes antes. Pero todas las pistas conducían a callejones sin salida. Las búsquedas se ampliaron cada vez más, primero a 5 kilómetros a la redonda, luego a 10, finalmente a toda la provincia. Perros rastreadores recorrieron bosques y cañadas. Buceadores exploraron el embalse cercano. Nada. A medida que pasaban los meses, la intensidad de la búsqueda fue disminuyendo. Los carteles, descoloridos por el sol y la lluvia, seguían en las paredes, pero cada vez menos personas se detenían a mirarlos. La noticia que había ocupado las primeras planas de los periódicos regionales fue relegada a pequeñas notas en páginas interiores. «Es como si la tierra se las hubiera tragado», comentó un guardia civil a un periodista, sin saber que Carmela estaba lo suficientemente cerca para escucharlo. El primer aniversario de la desaparición fue particularmente doloroso. El pueblo organizó una misa y una vigilia con velas. Carmela y Antonio estaban allí, por supuesto, pero ya no eran las mismas personas. El dolor los había transformado en sombras de sí mismos. Para entonces, las teorías abundaban. Algunos decían que las niñas se habían fugado, aunque nadie podía explicar por qué dos buenas estudiantes, queridas por su familia, harían algo así. Otros susurraban sobre redes de trata, sobre accidentes encubiertos, sobre vecinos con secretos oscuros. En 1987, un detective privado contratado por los abuelos maternos de las niñas presentó una nueva teoría. Las hermanas podrían haber sido recogidas por alguien que conocían, alguien que las convenció para subir a su coche. Pero, de nuevo, no había pruebas. El caso, aunque técnicamente seguía abierto, se enfrió. La vida en San Miguel intentó volver a la normalidad, pero para los Morales no había normalidad posible. Su casa se convirtió en un santuario. Las habitaciones de las niñas permanecieron intactas, las camas hechas, los libros en las estanterías, los peluches esperando pacientemente el regreso de sus dueñas. Carmela guardaba religiosamente recortes de periódico, fotografías, cualquier cosa relacionada con sus hijas. Antonio, incapaz de soportar el peso de los recuerdos, se refugió en el trabajo y, eventualmente, en la bebida. En 1990, 5 años después de la desaparición, la Guardia Civil archivó el caso como no resuelto. Para entonces, solo los padres y algunos familiares cercanos mantenían viva la búsqueda. «Mientras no aparezcan cuerpos, hay esperanza», decía Carmela. Aunque su voz ya no transmitía la convicción de antes, el tiempo continuó su marcha implacable. Los años 90 dieron paso al nuevo milenio. Los Morales envejecieron en una casa demasiado grande para 2 personas, pero demasiado llena de recuerdos para abandonarla. Antonio falleció en 2010 de un ataque al corazón. Algunos dijeron que, en realidad, murió de pena. En su funeral, muchos notaron que llevaba en la solapa 2 pequeñas fotografías, Isabel y Lucía, eternamente jóvenes, eternamente desaparecidas. Carmela continuó sola, sostenida por una mezcla de fe y obstinación.
Cada año, en el aniversario de la desaparición, colocaba flores frescas bajo los retratos de sus hijas. Cada Navidad ponía regalos bajo el árbol, como si en cualquier momento pudieran regresar para abrirlos. Y así, entre la búsqueda y el silencio, pasaron 35 años. Un pueblo entero creció con la historia de las hermanas Morales como una leyenda local, un recordatorio de que incluso en los lugares más tranquilos, la tragedia puede golpear sin aviso, hasta que un día, cuando casi todos habían olvidado, algo cambió. El 25 de marzo de 2020, mientras el mundo entero se enfrentaba a una pandemia sin precedentes, Martín Suárez, un hombre de 62 años, decidió aprovechar el confinamiento obligatorio para limpiar y reorganizar el desván de la vieja casa que había heredado de su tío Augusto 3 años atrás. La casa, situada en las afueras de San Miguel, había permanecido prácticamente intacta desde la muerte de su tío. Martín vivía en Madrid y solo la visitaba ocasionalmente durante los veranos. Ahora, atrapado allí por las restricciones de movilidad, no tenía más remedio que enfrentarse a décadas de recuerdos acumulados. El desván era un laberinto de cajas, muebles antiguos y objetos cubiertos por sábanas amarillentas. La luz entraba tímidamente por una pequeña ventana circular, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire. Ni si hubiera sabido que había tanto por organizar, habría empezado antes, murmuró Martín mientras abría otra caja llena de fotografías en blanco y negro. Trabajó metódicamente durante días, separando lo que podía ser útil o tener valor sentimental de lo que debía descartarse. Fue al quinto día, mientras movía un viejo armario para tener mejor acceso a unas estanterías, cuando notó algo extraño. El armario, pesado y de madera maciza, parecía estar fijado al suelo de alguna manera. Al examinarlo más de cerca, Martín descubrió que no estaba anclado, sino que ocultaba una pequeña trampilla en el suelo. Con curiosidad, y no sin esfuerzo, logró mover completamente el mueble. Efectivamente, había una trampilla cuadrada de unos 70 centímetros de lado, con un asa metálica oxidada. Parecía no haberse abierto en décadas. ¿Qué demonios escondías aquí, tío Augusto?, se preguntó mientras tiraba del asa. La trampilla se resistió al principio, pero finalmente cedió con un chirrido que resonó en todo el desván. Debajo había un espacio oscuro, una especie de compartimento secreto entre el techo del piso inferior y el suelo del desván. Martín encendió la linterna de su teléfono móvil y apuntó hacia el interior. Al principio no distinguió nada más que oscuridad, pero luego el haz de luz reveló algo que le heló la sangre. Un pequeño baúl de metal, del tipo que se usaba para guardar objetos de valor. Con el corazón acelerado, extrajo el baúl. No era muy grande, quizás del tamaño de una caja de zapatos, pero pesaba considerablemente. Estaba cerrado con un candado viejo. Sea lo que sea, tío Augusto no quería que nadie lo encontrara. Pensó mientras buscaba algo para forzar el candado. Finalmente, utilizó un destornillador y un martillo. El candado, debilitado por los años, se rompió con relativa facilidad. Martín abrió lentamente la tapa, sin saber qué esperar. Joyas, documentos importantes, dinero antiguo. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Cuidadosamente doblados, como si fueran tesoros invaluables, había 2 uniformes escolares, 2 faldas grises a cuadros, 2 camisas blancas, 2 chalecos azul marino con un escudo bordado que aún se podía distinguir claramente. Colegio San José. Y sobre ellos, un impermeable azul, descolorido por el tiempo pero inconfundible. Martín, que había crecido en San Miguel antes de mudarse a Madrid para estudiar, reconoció inmediatamente lo que tenía ante sus ojos. Todo el pueblo conocía la historia de las hermanas Morales, incluso 35 años después. Con manos temblorosas, siguió examinando el contenido del baúl. Debajo de los uniformes encontró 2 mochilas escolares. En una de ellas, había libros de texto de 1985, cuadernos con el nombre Isabel Morales, escrito con letra pulcra en las primeras páginas, y un diario cerrado con un pequeño candado. En la otra mochila, los libros y cuadernos llevaban el nombre de Lucía Morales. También había un estuche con lápices de colores, un pequeño monedero con algunas pesetas, y una carta a medio escribir dirigida a una amiga, hablando sobre un concierto al que quería asistir ese verano.
Martín se sentó en el suelo polvoriento, incapaz de procesar lo que acababa de descubrir. Su tío Augusto, el hombre que le había enseñado a pescar, que siempre tenía caramelos en los bolsillos, que lo llevaba a la feria cada año, ¿podría haber tenido algo que ver con la desaparición que había traumatizado al pueblo entero? Recordó que su tío había sido conductor de autobús durante décadas, hasta su jubilación en 2005. ¿Era posible que...? No quería ni pensarlo. Pero las pruebas estaban ahí, innegables, escondidas deliberadamente durante décadas en un compartimento secreto. Con el corazón encogido, Martín sacó su teléfono móvil y llamó a la Guardia Civil. «Necesito hablar con alguien sobre el caso de las hermanas Morales», dijo con voz temblorosa. «Creo que acabo de encontrar sus uniformes escolares». 2 horas más tarde, la vieja casa estaba llena de guardias civiles y técnicos forenses. La noticia se propagó por el pueblo como un incendio en verano. A pesar del confinamiento, ventanas y puertas se abrían mientras los vecinos intentaban vislumbrar lo que ocurría. Y en una pequeña casa al otro lado del pueblo, Carmela Morales, ahora una anciana de 77 años, recibió la llamada que había esperado durante más de 3 décadas. «Señora Morales, hemos encontrado algo que creemos que pertenecía a sus hijas». Los días siguientes al descubrimiento de los uniformes fueron un torbellino de actividad en San Miguel. A pesar de las restricciones por la pandemia, la Guardia Civil obtuvo permisos especiales para realizar una investigación exhaustiva. La casa de Augusto Suárez se convirtió en el centro de una operación que revivió un caso que muchos creían destinado a permanecer para siempre en las sombras. El hallazgo de los uniformes escolares, el impermeable azul y las mochilas con pertenencias personales de Isabel y Lucía no dejaba lugar a dudas. Augusto Suárez había estado involucrado en la desaparición de las hermanas Morales. Pero, ¿cómo? ¿Y por qué un respetado conductor de autobús, conocido por todos en el pueblo, haría algo así? Las respuestas comenzaron a surgir cuando los investigadores descubrieron un compartimento secreto adicional en el sótano de la casa. Allí, oculto tras una falsa pared, encontraron un archivador metálico con documentos meticulosamente organizados. Entre ellos, un diario personal, donde Augusto había registrado sus pensamientos más íntimos durante décadas. Carmela Morales, envejecida por el dolor pero sostenida por una fortaleza interior inquebrantable, fue autorizada a ver los uniformes de sus hijas. Sus manos arrugadas acariciaron la tela como si pudiera sentir aún el calor de Isabel y Lucía. «El impermeable», murmuró. «Le dije que se lo pusiera porque iba a llover». El diario de Augusto Suárez reveló una historia tan trágica como inesperada. Augusto no había sido el autor intelectual del secuestro, sino un cómplice involuntario que, atrapado en una red de mentiras y amenazas, había guardado silencio durante 35 años. Todo había comenzado con Ernesto Vidal, el conductor del autobús escolar en 1985. Ernesto, quien había fallecido en 2001, resultó ser el verdadero responsable de la desaparición. Según las entradas del diario de Augusto, Ernesto había estado obsesionado con la idea de tener una familia perfecta, después de que su esposa y su hija murieran en un accidente de tráfico en 1980. La mañana del 17 de octubre de 1985, Ernesto vio a Isabel y Lucía caminando hacia la parada. Conocía bien su rutina, como la de todos los niños del pueblo. Se detuvo y les ofreció llevarlas directamente al colegio, algo que ocasionalmente hacía con varios estudiantes. Las niñas, que conocían a Ernesto de toda la vida, subieron al autobús sin sospechar nada, pero en lugar de llevarlas al colegio, Ernesto tomó un desvío hacia una cabaña aislada que tenía en las montañas. El plan original de Ernesto, según confesó más tarde a Augusto, era adoptarlas como sus hijas. En su mente perturbada por el dolor, creía que les estaba ofreciendo un hogar mejor, pero cuando las niñas comenzaron a resistirse y amenazaron con escapar, algo se rompió en él. Augusto escribió en su diario que nunca supo exactamente qué ocurrió en esa cabaña, pero cuando Ernesto apareció en su casa esa noche, estaba descompuesto. Le confesó que había cometido un error terrible y que necesitaba su ayuda. Augusto, manipulado por Ernesto, quien amenazó con implicarlo si no cooperaba, accedió a guardar los uniformes y pertenencias de las niñas.
Nunca imaginó que este secreto lo perseguiría hasta la tumba. Las entradas posteriores del diario mostraban el tormento de Augusto, su deseo de confesar contrarrestado por el miedo a ser considerado cómplice. Después de la muerte de Ernesto, consideró varias veces revelar la verdad, pero el tiempo pasado y la cobardía lo mantuvieron en silencio. Lo más impactante llegó en las últimas páginas del diario. Ernesto, consumido por la culpa, le había confesado a Augusto que no había matado a las niñas como todos temían. En un arrebato de lucidez, las había llevado esa misma noche a la estación de tren de la capital provincial. Les había dado dinero y las había obligado a subir a un tren con destino a Barcelona. Les dije que nunca regresaran, que sus padres no las querían, había escrito Augusto, citando las palabras de Ernesto. Les dije que si volvían, algo terrible pasaría a su familia. Eran solo niñas asustadas. Me creyeron. Esta revelación desencadenó una nueva y frenética búsqueda. Los investigadores rastrearon registros de trenes de 1985, entrevistaron a antiguos empleados de la estación y revisaron archivos de servicios sociales en Barcelona. Y entonces, casi como un milagro en medio de la tragedia, encontraron una pista. En noviembre de 1985, 2 semanas después de la desaparición, 2 niñas que se identificaron como María e Inés García habían sido encontradas vagando por las calles de Barcelona, sin documentación y negándose a dar información sobre su familia o procedencia. Habían sido puestas bajo la protección de servicios sociales y eventualmente adoptadas por una pareja que no podía tener hijos. Las fotografías de las supuestas María e Inés, a los 14 y 12 años, mostraban un parecido innegable con Isabel y Lucía Morales. El 15 de junio de 2020, en una videollamada organizada por la Guardia Civil debido a las restricciones de la pandemia, Carmela Morales vio los rostros de 2 mujeres de 49 y 47 años. A pesar de los años transcurridos, reconoció inmediatamente los ojos de Antonio en Isabel y su propia sonrisa en Lucía. Mis niñas, fue todo lo que pudo decir antes de que las lágrimas le impidieran hablar. Al otro lado de la pantalla, Isabel y Lucía, que habían vivido como María e Inés García durante 35 años, escucharon por primera vez la verdad completa sobre su origen. Supieron del amor de unos padres que nunca dejaron de buscarlas, de un pueblo que las recordó durante décadas, y de la terrible mentira que les había robado su verdadera identidad. Habían crecido creyendo que habían sido abandonadas, que nadie las quería. La manipulación de Ernesto había sido tan efectiva que, incluso cuando fueron mayores de edad, nunca intentaron buscar sus raíces, convencidas de que solo encontrarían más rechazo. Isabel había estudiado medicina y ahora dirigía un pequeño consultorio en un pueblo costero cerca de Barcelona. Lucía era profesora de matemáticas en un instituto. Ambas estaban casadas y tenían hijos, nietos que Carmela no sabía que existían. Cuando las restricciones de viaje se levantaron, Isabel y Lucía regresaron a San Miguel por primera vez en 35 años. El pueblo entero salió a recibirlas, manteniendo la distancia social pero no la emocional. Viejos compañeros de clase, ahora adultos con canas, vecinos que habían participado en las búsquedas, todos querían darles la bienvenida. La reunión con Carmela en la pequeña casa donde habían crecido fue un momento que nadie que estuvo presente olvidaría jamás. Las 3 mujeres se abrazaron como si intentaran recuperar cada segundo de los 35 años perdidos. Papá siempre creyó que volverían, dijo Carmela entre lágrimas mientras les mostraba las habitaciones que había mantenido intactas. Él sabía, en su corazón, que estaban vivas en alguna parte. Isabel y Lucía recorrieron la casa tocando objetos familiares, reconociendo juguetes y libros que habían sido suyos en otra vida. En la habitación de Lucía, sobre la mesita de noche, encontró su vieja calculadora, la que había perdido la mañana de la desaparición y que la Guardia Civil había encontrado en la cuneta. Recuerdo que tenía examen de matemáticas, dijo Lucía con voz temblorosa. Estaba tan preocupada por esa calculadora. En los meses siguientes, las hermanas Morales y sus familias visitaron regularmente San Miguel. Decidieron no mudarse permanentemente. Sus vidas estaban establecidas en Cataluña, pero compraron una casa de verano cerca del pueblo para estar cerca de Carmela durante sus últimos años.
La verdad sobre lo ocurrido aquella mañana de niebla en 1985 trajo cierre a una herida que había sangrado durante décadas. Ernesto Vidal, un hombre roto por su propia tragedia, había destrozado una familia en su intento desesperado de reconstruir la suya. Augusto Suárez, atrapado entre la lealtad a un amigo y el peso de un secreto terrible, había elegido el silencio, llevándose a la tumba una verdad que podría haber reunido a las Morales años antes, y sin embargo, a pesar de todo el dolor, a pesar de las décadas perdidas, había un final que nadie hubiera imaginado posible. Isabel y Lucía estaban vivas, habían crecido, habían formado sus propias familias, habían construido vidas plenas sin saber quiénes eran realmente. En diciembre de 2020, la familia Morales celebró su primera Navidad reunida en 35 años. Bajo el árbol, junto a los regalos para los nietos que Carmela apenas empezaba a conocer, había dos pequeños paquetes que llamaron la atención de Isabel y Lucía. «Los compré para ustedes», explicó Carmela. «Cada año, desde que desaparecieron. Guardé todos en el armario, pero estos son especiales». Las hermanas desenvolvieron los paquetes con manos temblorosas. Dentro de cada uno había un pequeño marco de plata. En el de Isabel, una fotografía de Antonio sosteniendo en brazos a su nieta mayor. En el de Lucía, una imagen de ella misma a los 12 años, sonriendo a la cámara con el uniforme del Colegio San José. «Para que nunca olviden quiénes son realmente», dijo Carmela, «y que siempre, siempre, fueron amadas». En el cementerio de San Miguel, sobre la tumba de Antonio Morales, alguien colocó una fotografía nueva. El hombre que había muerto sin encontrar a sus hijas, rodeado por las imágenes de las mujeres en que se habían convertido, y los nietos que nunca conoció, pero que ahora podían visitar a su abuelo y conocer su historia. Y así, en un pequeño pueblo del norte de España, una tragedia que había definido a una comunidad durante décadas, finalmente encontró su resolución, no en el horror que todos habían temido, sino en un reencuentro que, aunque tardío, traía consigo la promesa de nuevos comienzos. Los uniformes escolares, guardados durante 35 años en un baúl oculto, habían sido la llave que abrió la puerta a una verdad que, aunque dolorosa, permitió que finalmente la luz entrara en las vidas de todos los afectados por aquella mañana de niebla en la que dos hermanas desaparecieron camino al colegio.